Ella no sabía que las manchas oscuras en el suelo de caoba eran recientes cuando aceptó el trabajo. Nora era solo una enfermera de cuidados paliativos agotada y ahogada en deudas. La contrataron para cuidar a una mujer frágil en una finca fuertemente vigilada. Pensó que su mayor problema serían los agotadores turnos de noche. Estaba equivocada, porque el hijo de la mujer no era solo un rico hombre de negocios. Era un despiadado jefe de un cartel que controlaba el bajo mundo de la ciudad. Y lo que es peor, vigilaba cada uno de sus movimientos. El mensaje de texto de la agencia era vago. Cliente de alto perfil, cuidados paliativos en casa, se requiere experiencia con demencia. Acuerdo de confidencialidad férreo, el pago es el triple de tu tarifa actual. A Nora no le importaron las señales de alerta. Le importaba el aviso de desalojo pegado en la puerta de su apartamento. Y la creciente pila de deudas que su exmarido había dejado a su nombre. Cuando estás lo suficientemente arruinada, el peligro solo parece un cheque de pago. Condujo su sedán destartalado por un sinuoso camino privado en las colinas. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el mundo en una mancha gris. En la cima de la colina, unas puertas de hierro forjado de 20 pies de altura se erigían. Estaban flanqueadas por pilares de piedra y cámaras de seguridad que seguían el avance de su coche. Un hombre con un impermeable oscuro salió de una caseta de vigilancia. No le preguntó su nombre. Le pidió su identificación, la escaneó con un dispositivo y la miró a través de la ventana manchada por la lluvia. No era un policía de alquiler. Tenía el cuello grueso y los ojos muertos de un hombre que se ganaba la vida rompiendo cosas. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. La casa era una mansión brutalista y extensa de cristal y piedra negra. Parecía menos un hogar y más una fortaleza. Nora aparcó, cogió su bolsa de lona con sus uniformes y caminó hacia la puerta principal. Se abrió antes de que pudiera llamar. «Llegas tarde», dijo una voz. No era un mayordomo. Era un hombre de unos 30 y tantos años, apoyado en la pared del vestíbulo. Llevaba un traje de color carbón que probablemente costaba más que el coche de Nora, pero la corbata estaba floja y los 2 primeros botones de su camisa estaban desabrochados. Sostenía un vaso de cristal con 2 dedos, líquido ámbar, sin hielo. «La agencia dijo a las 8 en punto», dijo Nora, sacudiendo el agua de su paraguas. No se disculpó. En su línea de trabajo, las disculpas solían significar que alguien había muerto. «Son las 7:55. Él la miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos por el agotamiento, pero agudos, calculadores. Tomó un sorbo de su vaso, su mirada recorriendo su impermeable barato, sus zuecos prácticos y rosados, y las ojeras bajo sus propios ojos. «Gabriel Gallo», dijo, sin ofrecerle la mano. «Nora, sé quién eres. Nora, sé que debes $40,000 en impuestos atrasados. Sé que te despidieron del Hospital San Judas por robar oxicodona». «Yo no la robé», interrumpió Nora, con voz plana. «Un residente perdió una hoja. Yo era la enfermera a cargo. Asumí la culpa. Si hubieras leído el resto del expediente que compraste, sabrías que la junta me absolvió». Gabriel no parpadeó. Simplemente se bebió el resto de su trago. «No me importa si la robaste. Me importa si le vas a robar a mi madre. Si lo haces, no llamaré a la junta médica». Dejó que la amenaza flotara en el espacio frío y cavernoso del pasillo. Nora sintió un pinchazo de miedo genuino en la base de su cráneo, pero lo reprimió. Había tratado con pacientes combativos, familiares gritando y cirujanos arrogantes. Un idiota rico con complejo de Dios no era nada nuevo. «Estoy aquí para hacer un trabajo, señor Gallo», dijo, cambiando la bolsa al otro hombro. «Administro medicamentos, controlo las constantes vitales y la mantengo cómoda». «Eso es todo. Muéstreme a la paciente». Un músculo se contrajo en su mandíbula. Por un segundo, ella pensó que podría echarla a la lluvia. En lugar de eso, se dio la vuelta. «Sígueme». Caminaron por un pasillo largo y poco iluminado. La casa estaba en un silencio sepulcral. Ni el zumbido de un televisor, ni el ruido de los platos. Solo el sonido de los zapatos de cuero de Gabriel y las suelas de goma de Nora sobre la madera. Abrió unas puertas dobles de roble al final del pasillo. La habitación interior era un contraste discordante con el resto de la casa. Estaba pintada de un amarillo suave.
El aire olía a lavanda y a alcohol estéril. Una cama de hospital se encontraba en el centro de la habitación, flanqueada por costosos equipos de monitorización. En la cama yacía una mujer que no parecía más grande que una niña. Su pelo blanco era fino, extendido sobre la almohada. Miraba al techo, sus manos pellizcando sin rumbo el borde de la manta de cachemira. «Mamá», dijo Gabriel. Su voz cambió. La frialdad se evaporó, reemplazada por una ternura cruda y dolorosa que tomó a Nora por sorpresa. Se acercó al lado de la cama y tomó la mano frágil y delgada como el papel de la mujer. «Mamá, mira quién está aquí». Rosa Gallo giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban nublados, perdidos en un tiempo que solo ella podía ver. «Antonio», susurró. Gabriel cerró los ojos por una fracción de segundo. «No, mamá, soy Gabriel, he traído a alguien para que te ayude. Esta es Nora». Nora dio un paso adelante, adoptando al instante su personalidad clínica. Ofreció una sonrisa cálida y profesional. «Hola, Rosa. Es un placer conocerte». Rosa parpadeó, luego miró a Gabriel. «Tiene ojos amables, no como los hombres de abajo. Diles a los hombres de abajo que dejen de limpiar sus botas en mi cocina». Gabriel tragó saliva con dificultad. «Se lo diré, mamá». Soltó su mano y retrocedió, retirándose a las sombras de la habitación. Nora se acercó a la cama, revisó la vía intravenosa que entraba en el brazo de Rosa y echó un vistazo a la tabla de medicamentos en la mesita de noche. Era un desastre. Quienquiera que hubiera estado haciendo esto antes que ella era un descuidado. «No ha tomado su Seraquil de la noche», señaló Nora, leyendo la tabla. «Y esta vía necesita ser purgada. Está empezando a infiltrarse». Gabriel estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados. «¿Puedes arreglarlo? Para eso me estás pagando». Nora cogió un par de guantes de látex de una caja en el carrito. Se los puso con un chasquido. «Necesito que salga, señor Gallo. Los familiares suelen hacer esta parte más difícil». Gabriel no se movió. «No dejo a mi madre sola con extraños». Nora se detuvo. Lo miró por encima del hombro. «Entonces te vas a quedar ahí y me verás causarle un breve dolor mientras recoloco esta vía. Si interfieres, hago mi maleta y me voy. ¿Entendido?» Se miraron fijamente a través del estéril espacio de la habitación. El aire era denso, cargado con una lucha de poder no declarada. Gabriel Gallo no era un hombre al que se le dijera qué hacer. El silencio se alargó hasta que pareció lo suficientemente frágil como para romperse. Finalmente, Gabriel asintió secamente. «Simplemente hazlo». Nora se volvió hacia Rosa. Habló en voz baja, explicando lo que estaba haciendo, incluso si la anciana no lo comprendía del todo. Trabajó rápida y eficientemente. Cuando la aguja salió y la nueva entró, Rosa gimió. Gabriel dio un paso adelante. Sus manos se cerraron en puños, pero Nora le lanzó una mirada aguda. Él se quedó helado. «Ya está, Rosa», dijo Nora, asegurando la cinta. «Lo hiciste genial». Se quitó los guantes y los tiró al contenedor de residuos biológicos. Empezó a tomar notas en la tabla. Gabriel permaneció en la esquina, observándola. Ya no miraba a su madre, miraba las manos de Nora. «Tu turno es de 8 de la noche a 8 de la mañana», dijo en voz baja. «Mis hombres te traerán lo que necesites. No sales de esta ala de la casa. No haces preguntas sobre quién entra y sale. Si ves algo, lo olvidas». Nora cerró su bolígrafo con un clic. «Solo me importa mi paciente, señor Gallo. El resto no es de mi incumbencia». «Bien». Se dirigió a la puerta. «Manténla viva, Nora, o tendremos un problema». Cerró la puerta tras de sí. Nora se quedó sola en la silenciosa habitación con la mujer dormida. Miró el suelo de caoba cerca de la puerta. Había una mancha oscura y pegajosa cerca del zócalo. Se arrodilló y la tocó con un dedo enguantado. Era sangre, de color óxido y con olor a cobre. Nora se limpió el dedo en una gasa, la tiró y fue a sentarse en el sillón junto a la cama. Tenía una larga noche por delante. Pasó un mes. El ritmo de la finca Gallo era extraño, aterrador y profundamente solitario. Nora aprendió las reglas rápidamente. Regla número 1. No se debía hablar con los hombres de traje. Jude, Benny, Carmine, aunque le traían las comidas en bandejas de plata. Regla número 2. El ala oeste estaba completamente prohibida. Regla número 3.
Gabriel Gallo no dormía. Era un fantasma que rondaba su propia casa. Nora lo veía a medianoche, de pie en la terraza, con un frío glacial, fumando un cigarrillo. Lo veía a las 4 de la mañana, sentado en el sillón de cuero en la habitación de Rosa, mirando fijamente la pared mientras su madre dormía. Siempre parecía un hombre que llevaba un cadáver a la espalda. Rosa se estaba deteriorando. La demencia era un ladrón feo e implacable, robando pedazos de la mujer día a día. El síndrome del ocaso golpeaba con fuerza. Cuando el sol se ponía, Rosa se agitaba, se volvía paranoica y a veces violenta. Eran las 2:15 de la madrugada de un martes, cuando empezaron los gritos. Nora había entrado en el baño contiguo para lavarse la cara. Volvió corriendo a la habitación y encontró a Rosa agitándose violentamente contra las barandillas de la cama, arrancándose la vía intravenosa. ¡Vienen!, chilló Rosa, con los ojos desorbitados y sin ver. «Antonio, tienen armas. Esconde al niño». «Rosa, está bien. Estás a salvo», dijo Nora, acercándose rápidamente, tratando de sujetar las frágiles muñecas antes de que la vía se arrancara. Pero la anciana tenía una fuerza repentina y frenética. Sus uñas alcanzaron la mejilla de Nora, arañando una línea profunda y punzante hasta su mandíbula. Las puertas de roble se abrieron de golpe. Gabriel irrumpió, sin la chaqueta del traje, con una pistola enfundada cruzada sobre el pecho, sobre una camisa de vestir blanca. Sus ojos estaban desbocados. «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?», ladró, acortando la distancia en 3 zancadas. «Nada. Está teniendo un episodio», gruñó Nora, luchando por mantener firme el brazo de Rosa. «No grites. Lo estás empeorando». Gabriel la ignoró. Se acercó a su madre. «Mamá, para. Soy Gabriel. ¿Estás bien?» «No lo toques», gritó Rosa, mirando directamente a Gabriel, pero viendo un monstruo. Le escupió en la cara. «Asesino, te llevaste a mi esposo. Asesino». Gabriel se quedó helado. La palabra lo golpeó como un golpe físico. El color desapareció de su rostro y sus manos cayeron a los costados. Parecía total y absolutamente destrozado. «Fuera», ordenó Nora. Gabriel se quedó allí, con el escupitajo goteando lentamente por su mejilla. «Gabriel, sal de la habitación ahora». Nora usó su voz de mando, la que ponía en vereda a residentes y médicos por igual. Él parpadeó, retrocediendo lentamente antes de darse la vuelta y salir tropezando al pasillo. A Nora le llevó 20 minutos calmar a Rosa. Usó tonos suaves, tarareando una melodía sin nombre, acariciando suavemente el cabello de la mujer hasta que la energía frenética se consumió y el sedante hizo efecto. Una vez que la respiración de Rosa se profundizó en un ritmo constante, Nora revisó la vía intravenosa, ajustó las mantas y se dejó caer de nuevo en su sillón. Le palpitaba la mejilla, se la limpió con el dorso de la mano y vio una mancha de sangre. Suspirando, se levantó y salió al pasillo oscuro. Se dirigió a la enorme cocina de acero inoxidable en la planta principal. Necesitaba hielo. Necesitaba cafeína. La cocina estaba a oscuras, excepto por el brillo ámbar de la iluminación bajo los gabinetes. Gabriel estaba sentado en la enorme isla de mármol. Una botella de Bourbon medio vacía estaba frente a él. Todavía llevaba la pistolera al hombro. Nora no retrocedió. Caminó hacia el frigorífico industrial, sacó una bolsa de guisantes congelados y se la presionó contra la mejilla. Luego, fue a la máquina de café expreso. «No sabe lo que dice», dijo Nora en voz baja, sobre el ruido de los granos de café al molerse. Gabriel no levantó la vista de su vaso. «La demencia es una enfermedad de la verdad, Nora. Despoja de las mentiras educadas que nos contamos a nosotros mismos. Lo que queda es lo que realmente piensan. Eso es basura». Nora sirvió el expreso en una taza. Son sinapsis que fallan. Es un cerebro moribundo tratando de dar sentido a las sombras. «No te halagues pensando que es poesía». Él soltó una risa hueca y amarga. «No te andas con rodeos, ¿verdad? No tengo energía para hacerlo». Nora se acercó a la isla y se sentó en un taburete frente a él. No pidió permiso. Dejó su taza y mantuvo los guisantes presionados en su cara. Gabriel finalmente levantó la vista. Miró la bolsa de hielo improvisada, luego sus ojos. «Te hizo daño. Riesgos del oficio».
Te pago lo suficiente para lidiar con eso, ¿verdad? Su tono era burlón, tratando de alejarla, tratando de restablecer el frío límite entre jefe y empleada. Nora no mordió el anzuelo. Me pagas para mantenerla cómoda. Los arañazos son gratis. Un pesado silencio se instaló en la cocina. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Gabriel miraba su vaso, trazando el borde con el pulgar. Nora bebió su café solo. Era una extraña domesticidad. El jefe del cartel y la enfermera agotada, compartiendo las horas muertas de la noche. Mi padre, dijo Gabriel en voz baja, rompiendo el silencio. Estaba en el negocio. Le dispararon en nuestra entrada cuando yo tenía 12 años. Ella estaba mirando por la ventana cuando sucedió. A veces se confunde. Piensa que soy el hombre que apretó el gatillo. Nora bajó la bolsa de guisantes. Lo miró. Realmente lo miró. Debajo de la ropa a medida, y las armas, y el miedo que infundía, solo era un hijo viendo a su madre pudrirse por dentro. Lo siento, dijo Nora. Era lo único que se podía decir. Gabriel la miró a los ojos. El agotamiento en sus ojos se reflejaba en los de ella. Miró sus manos apoyadas en la encimera de mármol. Estaban rojas de tanto lavarlas, callosas. Luego miró sus zapatos. Los zuecos baratos se estaban pelando en las costuras. No dijo nada más. Simplemente terminó su bebida, se levantó y salió de la cocina. A la noche siguiente, cuando Nora llegó para su turno, había una caja en la silla de la habitación de Rosa. Dentro había un par de zapatos de enfermería de soporte personalizados de alta gama. Eran exactamente de su talla. No había ninguna nota. Nora los miró durante mucho tiempo. Odiaba que fueran exactamente lo que necesitaba. Odiaba habérselos puesto. Y realmente odiaba lo perfectamente que le quedaban. La ilusión de seguridad se hizo añicos 3 semanas después. Llovía de nuevo. La casa se sentía inquieta. Los guardias de fuera caminaban con más frecuencia. Y los hombres de dentro hablaban en tonos bajos y urgentes. Gabriel no había venido a ver a su madre en 2 días. A las 3 de la madrugada, las pesadas puertas de roble de la habitación de Rosa no se abrieron. Fueron derribadas de una patada. Nora se levantó de un salto de su silla, con el corazón golpeándole las costillas. Gabriel estaba en el umbral, respirando con dificultad. Sostenía físicamente a Jude, el enorme guardia que normalmente vigilaba la puerta principal. El rostro de Jude estaba ceniciento, sus labios azules, sus manos apretadas sobre su estómago, y sangre oscura y espesa brotaba entre sus dedos, goteando sobre el impecable suelo de madera. «¡Despeja la mesa!», gruñó Gabriel, con la voz tensa por el pánico y la adrenalina. Nora no hizo preguntas. El entrenamiento superó al terror. Barrió las bandejas de medicamentos y las jarras de agua de la gran mesa de examen en la esquina de la habitación. Todo se estrelló contra el suelo. Rosa, afortunadamente sedada, ni siquiera se inmutó. Gabriel arrastró a Jude y lo dejó caer sobre la mesa. El hombre soltó un gemido húmedo y estertório. «¿Qué pasó?», preguntó Nora, poniéndose 2 pares de guantes. Cogió sus tijeras de trauma y empezó a cortar la camisa empapada de sangre de Jude. «Un tiroteo desde un coche. Le dieron a la puerta», dijo Gabriel. Se quitó su propia chaqueta. Su camisa blanca estaba manchada de carmesí. «Necesito que lo arregles». «¿Arreglarlo?». Nora miró el enorme agujero en el abdomen de Jude. La sangre pulsaba en un ritmo constante y aterrador. «Necesita un hospital, Gabriel. Necesita un cirujano. Le ha dado a una arteria». «No puede ir a un hospital», dijo Gabriel, acercándose. Su voz bajó, volviéndose fría y absoluta. «Si va a urgencias, llaman a la policía. Si la policía viene, registran esta casa. Tú lo arreglas». «Soy enfermera, no cirujana de trauma», gritó Nora, presionando una enorme pila de gasas en la herida. Jude gritó, su espalda arqueándose sobre la mesa. «No tengo las herramientas. No tengo sangre para una transfusión. Y no tengo anestesia. Va a morir en esta mesa». Gabriel la agarró por los hombros. Sus manos eran fuertes, desesperadas. «Nora, mírame». Ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados y aterrorizados. «Vas a detener la hemorragia», dijo Gabriel, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Vas a mantenerlo vivo hasta que mi médico privado llegue en 40 minutos. ¿Me entiendes?». Nora miró a Jude. Sus ojos se estaban poniendo en blanco. El pulso bajo sus dedos era débil, acelerado como un pájaro aterrorizado.
Volvió a mirar a Gabriel. La pura gravedad de su presencia la sacó de su pánico. «Ven aquí y haz presión sobre esto», ordenó Nora. Gabriel se movió inmediatamente a su lado, presionando sus grandes manos sobre las de ella, hundiendo las gasas en la herida. «Más fuerte», espetó Nora. «Apoya tu peso en ello». Se giró hacia su carrito médico. Cogió bolsas de suero, abriéndolas con los dientes. Pinchó las bolsas, encontró una vena en el brazo ileso de Jude y empezó a meterle líquidos tan rápido como podía para evitar que su presión arterial se desplomara. «Necesita mantenerse despierto», dijo Nora, corriendo de vuelta a la mesa. Cogió pinzas de un kit estéril que guardaba para procedimientos menores. «Jude, oye, mírame. Mantén los ojos abiertos». Jude parpadeó, su mirada desenfocada. «Jefe», murmuró. «Estoy aquí, Jude», dijo Gabriel. Su voz era firme, completamente desprovista del pánico que había mostrado segundos antes. Era el jefe de nuevo. Control absoluto. «No vas a morir hoy. ¿Entendido?» Nora apartó las manos de Gabriel y se metió en la herida con las pinzas. La sangre era resbaladiza, la cegaba. Operó por puro instinto y recuerdo de anatomía. Sintió el borde seccionado de un vaso. Lo pinzó. El geyser de sangre se redujo a un goteo lento. Nora soltó un suspiro entrecortado, sus hombros cayendo. «Tengo la hemorragia, pero está entrando en shock. ¿Dónde diablos está tu médico?» «10 minutos», dijo Gabriel en voz baja. Se quedaron allí, en la habitación empapada de sangre. Jude se desmayó, pero su respiración era estable. Nora se apartó de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados. Sus manos temblaban violentamente, ahora que la adrenalina estaba bajando. Caminó hacia el pequeño lavabo en la esquina y abrió el agua caliente. Se frotó las manos con jabón industrial, viendo la espuma rosada bajar en espiral por el desagüe. Gabriel se acercó por detrás. No dijo nada, simplemente extendió la mano, abrió el agua fría junto a la caliente de ella y empezó a lavarse sus propias manos en el mismo lavabo, sus hombros rozándose. Olía a pólvora, a cobre y a colonia cara. «Tus manos no temblaron», dijo Gabriel en voz baja, su voz un murmullo grave sobre el sonido del agua corriendo. «No hasta que todo terminó». «Paga de riesgo», dijo Nora, con la voz temblorosa. «Quiero el doble de paga de riesgo por esto». Gabriel emitió un sonido que era mitad risa, mitad suspiro. Cogió una toalla y se la entregó. Mientras ella la tomaba, sus dedos rozaron los de ella. Se detuvieron. El contacto fue totalmente intencionado. «Puedes tener lo que quieras, Nora», dijo, mirándola. El agotamiento había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo mucho más agudo y mucho más peligroso. «Cualquier cosa». Nora lo miró. Sabía que debía apartar la vista. Sabía que debía coger su bolso, salir por la puerta principal y no volver nunca a esta casa de sangre y fantasmas. Pero no lo hizo. No podía, porque por primera vez en años, alguien la miraba como si importara, aunque fuera un monstruo. El Dr. Wyatt no pidió un historial del paciente. Llegó 38 minutos después de la llamada, llevando una bolsa de cuero negro que parecía lo suficientemente pesada como para contener bolas de bolos. Era un hombre de unos 60 años con una barba plateada impecable y un traje gris a medida. Entró en la habitación de Rosa, pasó por encima del cristal roto de la bandeja de medicamentos caída y miró a Jude, desangrándose en la mesa de examen. Luego miró a Nora. «¿Pinzaste la arteria hepática?», preguntó Wyatt, su voz completamente desprovista de inflexión. «No podría decirte cuál era», dijo Nora, retrocediendo para que él pudiera tomar el control. Su uniforme estaba arruinado. El olor a cobre de la sangre flotaba pesado en el aire, enmascarando la lavanda. «Simplemente encontré el pulso y lo cerré». Wyatt gruñó. Abrió su bolsa. Era una unidad de trauma portátil. «Le salvaste la vida. Yo me encargo desde aquí. Ve a lavarte». Nora no discutió. Fue al baño, se quitó el uniforme y lo tiró directamente a la basura. Se quedó bajo el chorro hirviendo de la ducha, viendo el agua volverse rosa, luego clara, dando vueltas por el desagüe. Sus manos finalmente habían dejado de temblar, pero su pecho se sentía vacío, raspado por la adrenalina. Cuando volvió a salir al dormitorio, vistiendo un uniforme de repuesto que siempre guardaba en su taquilla, Jude ya no estaba. La mesa había sido limpiada con lejía industrial.
Pero el doctor Wyatt no se veía por ninguna parte. Solo quedaba Gabriel. Estaba sentado en el sillón junto a la cama de su madre. Se había cambiado de camisa, una blanca, fresca y almidonada. Pero la pistolera seguía allí. «¿Jude?», preguntó Nora, con la voz ronca. «¿Habitación de invitados?», dijo Gabriel, mirando a su madre dormida. «Wyatt trajo una enfermera. Está estable. Vivirá». «Bien». Nora empezó a recoger los frascos de medicamentos caídos. «Déjalo», ordenó Gabriel en voz baja. «El equipo de limpieza se encargará por la mañana». Nora se detuvo, con un frasco de medicación para el corazón en la mano. Lo colocó con cuidado en la mesita de noche. Miró el reloj. Eran las 5:15 de la madrugada. «Camina conmigo», dijo Gabriel. Se levantó. No era una petición. Nora lo siguió fuera de la habitación. No se dirigieron hacia la cocina. Gabriel giró a la izquierda en la gran escalera, caminando hacia las pesadas puertas reforzadas con hierro que separaban la casa principal del ala oeste, la zona prohibida. Introdujo un código en el teclado. La cerradura se desactivó con un pesado chasquido mecánico. Abrió las puertas y sostuvo una para ella. Nora dudó. Regla número 2. El ala oeste está completamente prohibida. «Cruzaste una línea esta noche, Nora», dijo Gabriel, observando su vacilación. Sus ojos eran planos, ilegibles. «Salvaste a uno de mis hombres. Viste la sangre. Ya estás dentro. Más vale que veas el resto». Ella cruzó el umbral. El ala oeste no parecía el escondite de un cartel. Parecía una oficina corporativa de alta gama. Gruesas alfombras persas amortiguaban sus pasos. Las paredes estaban revestidas con estanterías de caoba y pinturas al óleo originales. Al final del pasillo estaba la oficina de Gabriel. Era enorme. Ventanas del suelo al techo daban a la ciudad de abajo, las luces de la ciudad parpadeando a través de la lluvia torrencial. Un enorme escritorio de roble se encontraba en el centro de la habitación. No había armas en el escritorio, ni fajos de dinero, solo un elegante portátil, pilas de carpetas de Manila y un decantador de cristal. Gabriel caminó hacia una pequeña caja fuerte detrás de su escritorio. La abrió, sacó un grueso sobre de Manila y lo arrojó sobre la madera pulida. Golpeó el escritorio con un ruido sordo. «Paga de riesgo», dijo Gabriel. «Cuéntalo». Nora se acercó al escritorio. Abrió la solapa. Pilas de billetes de $100 la miraban. Tenía que haber al menos $20,000, quizás más. «No puedo aceptar esto», dijo Nora, dejando caer el sobre. «Me paga la agencia. La agencia te paga una fracción de lo que vales, y lo sabes». Gabriel sirvió 2 vasos de whisky del decantador. Le empujó uno a través del escritorio. «Tómalo, Nora. Al fisco no le importa de dónde viene el dinero mientras lo reciban, y a tu casero tampoco le importa». Nora miró el líquido ámbar en el vaso, luego el sobre. Estaba ahogada en deudas. Este sobre era un salvavidas, pero era un salvavidas atado a un ancla. «Si acepto esto», dijo Nora en voz baja, «¿significa que trabajo para ti? ¿O trabajo para la agencia?» «Trabajas para mí», afirmó Gabriel. «Siempre lo has hecho». La agencia era solo papeleo. Rodeó el escritorio, deteniéndose a 2 pies de ella. Olía a lino limpio y a humo. El agotamiento en su rostro era un rasgo permanente, pero debajo había una energía cruda y contenida. «No huiste esta noche», dijo Gabriel, su voz bajando una octava. «Cualquier otra enfermera habría estado gritando por la policía. Pinzaste una arteria sangrante sin dudarlo». «¿Por qué?» «Porque un hombre se estaba muriendo en mi mesa», respondió Nora, manteniéndose firme. Lo miró directamente a los ojos. «No me importa si es un santo o un soldado. Mi trabajo es detener la hemorragia, eso es todo». Gabriel estudió su rostro. Extendió la mano, sus dedos flotando a centímetros de su mejilla magullada, donde su madre la había arañado semanas atrás. No la tocó, simplemente dejó caer la mano. «Toma el dinero, Nora», susurró. «Vete a casa, duerme. Te veré mañana por la noche». Nora cogió el sobre. Se sentía increíblemente pesado. Salió del ala oeste, la cerradura mecánica haciendo clic detrás de ella, sellándola al otro lado. Pero ella sabía la verdad. Ya no era una extraña. El apartamento de Nora era un estudio miserable y estrecho en el segundo piso de un edificio de ladrillo en decadencia.
Olía permanentemente a col hervida y a yeso húmedo. Era una transición discordante desde el lujo extenso y silencioso de la finca Gallo. Llegó a casa a las 9 de la mañana, agotada hasta la médula. Dejó el sobre de Manila en la barata encimera de formica de su cocina. No lo había contado. No quería saber el precio exacto de su complicidad. Solo quería dormir. Nora se desnudó, se puso una camiseta extra grande y se desplomó en su cama sin hacer. Durmió el sueño pesado y sin sueños de los muertos. Se despertó con el sonido de cristales rotos. Eran las 3 de la tarde. El sol de la tarde se colaba por el hueco de sus persianas baratas. Nora se sentó, con el corazón martilleándole las costillas. Oyó pasos pesados en su pequeña cocina. «¡Nora!», gritó una voz, arrastrando las palabras, enfadada. Brad, su exmarido, el hombre que había falsificado su firma en 2 préstamos comerciales distintos, se había jugado sus ahorros y la había dejado con el marrón cuando llegaron los acreedores. Nora cogió la pesada linterna de metal que guardaba junto a su mesita de noche y salió del dormitorio. Brad estaba de pie junto a la encimera. Tenía peor aspecto que la última vez que lo vio. Su cara estaba hinchada, su ropa arrugada y olía a cerveza rancia y desesperación. Había tirado un vaso de agua que se hizo añicos en el linóleo, pero no miraba el vaso. Sostenía el sobre de Manila. Lo había abierto. Las pilas de billetes de 100 estaban esparcidas por la formica. Los ojos de Brad estaban desorbitados, maníacos. «¿De dónde has sacado esto?», exigió mirándola. «¿Me lo estabas ocultando, Nora? ¿Llorando miseria mientras tenías esto en la encimera?» «Déjalo, Brad», dijo Nora, con la voz peligrosamente tranquila. Su agarre en la linterna se tensó. «Sal de mi apartamento». «¿O qué?», se burló Brad, metiéndose un fajo de billetes en el bolsillo de la chaqueta. «Necesito esto, Nora. Le debo a gente mala, y esas son mis deudas». Nora dio un paso adelante. «He dicho que lo dejes». Brad se rió, un sonido amargo y feo. Se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. La agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en su bíceps. «Me lo debes, Nora. Me dejaste cuando las cosas se pusieron difíciles». No terminó la frase. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. Brad había roto la endeble cadena, y ahora la puerta se abrió silenciosamente. Una sombra llenó el umbral. Era Benny, uno de los guardias silenciosos y enormes de Gabriel, que solía traerle a Nora sus bandejas de cena. Llevaba un traje oscuro, su rostro completamente impasible. Entró en el apartamento. Brad se giró, confundido. Benny no dijo una palabra, simplemente extendió la mano, agarró a Brad por el cuello de la chaqueta y lo apartó de Nora con la fuerza sin esfuerzo de una máquina. Antes de que Brad pudiera siquiera gritar, Benny lo estrelló de cara contra la pared. El yeso se agrietó. Brad se desplomó en el suelo, jadeando, con sangre brotando de su nariz rota. Benny miró el dinero esparcido, luego a Nora. «¿Está herida, señora?» «No», respiró Nora, mirando la forma arrugada de su exmarido. «¿Qué haces aquí?» El señor Gallo solicitó que se le pusiera un equipo de seguridad después del incidente en la casa anoche, declaró Benny con naturalidad. Se agachó, agarró a Brad por la parte de atrás del cinturón y lo levantó como si fuera una maleta. «Yo me encargo de esto». «Espera», empezó Nora. Pero Benny ya estaba arrastrando a un Brad sollozante y sangrante fuera de la puerta. «La cerradura necesita ser reemplazada», señaló Benny, deteniéndose en el umbral. «Tendré un equipo aquí en 20 minutos». La puerta se cerró con un clic. Nora se quedó sola en su apartamento. El dinero esparcido yacía en la encimera. La sangre estaba en su pared. El alcance puramente sofocante de Gabriel Gallo acababa de envolver su vida personal. No esperó al equipo. Se vistió, cogió el sobre y condujo directamente de vuelta a las colinas. Eran las 4:30 de la tarde. El sol empezaba a ponerse. Los guardias de la puerta reconocieron su coche y abrieron las fauces de hierro sin decir palabra. Nora aparcó, pasó de largo al reemplazo de Jude en la puerta principal y marchó directamente hacia el ala oeste. Marcó el código que había memorizado la noche anterior: 4, 9, 2, 7. La cerradura hizo clic. Abrió las puertas de golpe y caminó por el lujoso pasillo.
irrumpió en la oficina de Gabriel sin llamar. Gabriel estaba sentado en su escritorio, hablando por teléfono. Levantó la vista, ligeramente sorprendido, y luego habló en voz baja al auricular. «Te llamo luego». Colgó. Nora se acercó a su escritorio y golpeó el sobre de Manila contra la mesa. El dinero restante se derramó. «Hiciste que me siguieran», gritó Nora, su voz resonando en la gran sala. Gabriel se reclinó en su silla de cuero. No parecía enfadado. Parecía totalmente tranquilo. «Hice que te protegieran. Hay una diferencia. No soy tu propiedad, Gabriel. Soy tu empleada». Nora temblaba, la ira hirviendo, mezclándose con la adrenalina persistente del allanamiento. «No tienes derecho a enviar a tus matones a mi casa. No tienes derecho a manejar mis problemas». «Tu problema te estaba robando y magullando el brazo», dijo Gabriel. Sus ojos se dirigieron a su bíceps. Nora miró hacia abajo. Ya había marcas de dedos de color púrpura oscuro floreciendo en su piel. Gabriel se levantó. La calma se desvaneció, reemplazada por una intensidad fría y aterradora. Rodeó el escritorio y se paró frente a ella. «Trabajas para mí, Nora. Eso significa que estás bajo mi protección», dijo Gabriel, su voz un murmullo grave. «Ese hombre tiene $200,000 en deudas de juego con una banda del lado sur. Si lo hubieran buscado, te habrían encontrado a ti». Nora lo miró fijamente. Se quedó sin palabras. «¿Qué? Compré su deuda esta mañana», afirmó Gabriel. «Ya no les debe a ellos. Me debe a mí, lo que significa que nunca, jamás, se acercará a menos de 100 yardas de ti de nuevo». Nora sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. La escala pura de lo que había hecho, la forma casual en que desplegaba su poder para reescribir su realidad, era asombrosa. «¿Por qué?», susurró Nora. «¿Por qué harías eso?». Gabriel la miró. Las duras líneas de su rostro se suavizaron solo una fracción. «Porque eres la única persona en mi vida que no tiene miedo de decirme cuando me equivoco. Y porque mantienes a mi madre respirando. Protejo lo que me importa». Extendió la mano, su pulgar rozando suavemente el hematoma en su brazo. Su tacto fue sorprendentemente suave. «Vete a casa, Nora. Te veré a las 8». Nora dejó el dinero en el escritorio. Salió de la oficina con el pecho apretado, dándose cuenta con una claridad aterradora de que las puertas de hierro de la finca no solo habían mantenido el peligro fuera, la habían encerrado a ella dentro, y no estaba segura de querer irse. El declive de Rosa fue pronunciado y repentino. 2 semanas después del tiroteo, los breves periodos de lucidez desaparecieron por completo. Fueron reemplazados por un silencio profundo y vacío. Dejó de comer. Los fluidos intravenosos eran lo único que mantenía sus órganos en funcionamiento. El aroma a lavanda en su habitación estaba siendo lentamente reemplazado por el distintivo olor metálico de un cuerpo apagándose. Nora conocía las señales. Había recorrido este camino 100 veces con 100 familias diferentes, pero nunca lo había recorrido con Gabriel Gallo. Eran las 2 de la madrugada de un jueves. La casa estaba en un silencio sepulcral. Una densa niebla había llegado desde la costa, presionando contra las ventanas de cristal de la mansión como un peso físico. Nora estaba ajustando las mantas de Rosa cuando Gabriel entró. Tenía un aspecto terrible. Los trajes a medida habían desaparecido. Llevaba pantalones de chándal y una simple camiseta negra. No se había afeitado en días. El jefe del cartel había desaparecido. Solo quedaba el hijo afligido. Acercó la silla de cuero al lado de la cama y se sentó pesadamente. Extendió la mano y tomó la de su madre. «Mamá», susurró. Rosa no se movió. Su respiración era superficial. Un leve sonido de estertor acompañaba cada exhalación. Gabriel bajó la cabeza, apoyando la frente en el colchón. Sus hombros temblaron solo una vez. Un temblor silencioso y violento. Nora estaba de pie junto al carrito médico, observándolo. Su límite profesional, el muro invisible que construía entre ella y las familias de los moribundos, se estaba desmoronando. «Sus constantes vitales están bajando, Gabriel», dijo Nora en voz baja, rompiendo el silencio. «Su presión arterial es de 70/40. No tardará mucho». Gabriel no levantó la vista. «¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Quizás horas?» Es imposible de decir, pero no siente dolor. Gabriel levantó lentamente la cabeza. Miró el rostro frágil y hundido de su madre. Luego miró a Nora. Sus ojos estaban enrojecidos,
despojados de toda su armadura habitual. Construí todo esto. Gabriel hizo un gesto vago hacia la opulenta habitación, la fortaleza exterior. Maté hombres, compré políticos, construí un imperio para que ella nunca más tuviera que tener miedo, para que nadie pudiera hacerle daño como le hicieron a mi padre. Soltó una risa rota. Y no puedo hacer una maldita cosa sobre esto. Tengo todo el poder del mundo, y no puedo comprarle un día más. Nora rodeó la cama. No ofreció tópicos vacíos. No le dijo que era el plan de Dios, o que su madre iba a un lugar mejor. Le dio lo único que realmente importaba en la oscuridad, la verdad. No, no puedes, dijo Nora, de pie junto a su silla. El poder no importa aquí. El dinero no importa. Lo único que importa es que estás aquí, que no estás sola. Gabriel se levantó. El movimiento repentino fue discordante. Se giró para mirar a Nora. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de él. Siempre estoy solo, Nora, dijo, con la voz quebrada. No retrocedió. El aire en la habitación de repente se sintió increíblemente delgado. Nora lo miró a los ojos, viendo el dolor crudo y sangrante, el aplastante aislamiento de un hombre que vivió su vida rodeado de gente a la que pagaba para estar allí. Nora levantó la mano. No lo pensó demasiado. No sopesó las consecuencias ni recordó las reglas. Colocó su mano plana contra su pecho, justo sobre su corazón. Latía frenéticamente como un animal atrapado. Gabriel inhaló bruscamente. Miró su mano, luego volvió a mirarla a la cara. «No estás solo esta noche», susurró Nora. Gabriel se movió antes de que ella pudiera tomar otro aliento. Sus manos subieron, enmarcando su rostro. Sus palmas eran ásperas, callosas, pero su tacto era desesperado, casi reverente. Se inclinó y la besó. No fue un beso tierno y romántico, fue una colisión. Sabía a dolor, a whisky y a desesperación absoluta. Fue el beso de un hombre que se estaba ahogando y que finalmente había encontrado un trozo de madera a la deriva. Nora no se apartó. Se inclinó hacia él, sus manos deslizándose para agarrar sus hombros, anclándolo al suelo. El cinismo, el profesionalismo, el miedo, todo se quemó en el espacio de un solo latido. La apoyó contra la pared cerca de la puerta, fuera de la tenue luz de la lámpara de noche. Su boca se movió de sus labios a su mandíbula, descendiendo por su cuello. Su respiración era entrecortada, sus manos agarrando su cintura como si ella fuera lo único real en la habitación. Nora respiró contra su piel, una confesión y una súplica envueltas en una sola palabra. «Estoy aquí», respondió ella, con las manos enterradas en su cabello oscuro. Se quedaron allí en las sombras, aferrándose el uno al otro, mientras la niebla presionaba contra las ventanas y el imperio exterior se desvanecía en la nada. El cartel, la deuda, la sangre en el suelo, nada de eso importaba. Durante unos minutos robados en la oscuridad, solo eran dos personas rotas tratando de volver a unir las piezas. Pero mientras Gabriel la besaba de nuevo, más profundamente esta vez, un suspiro silencioso y estertório provino de la cama. Luego, un silencio absoluto. Nora se quedó helada. Empujó suavemente a Gabriel hacia atrás. El dolor en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por una comprensión cruda y aterradora. Nora se acercó a la cama. Tomó la muñeca de Rosa, presionando dos dedos contra la piel translúcida. Esperó 10 segundos. 20. Miró a Gabriel, de pie en las sombras. Se ha ido. Gabriel no lloró. El temblor que había sacudido sus hombros momentos antes se desvaneció, encerrado tras una bóveda de acero en su pecho. Se levantó lentamente, retrocediendo de la cama. El hombre vulnerable y desesperado que acababa de acorralar a Nora contra la pared dejó de existir. El don de la familia Gallo tomó su lugar. «Llama a Wyatt», dijo Gabriel. Su voz era plana, desprovista de cualquier inflexión humana. No miró el cuerpo de su madre. Miró la pared sobre la cabecera. «Dile que ya está hecho». Nora se quedó helada por un segundo, sus labios aún hormigueando, su pulso aún martilleando un ritmo frenético. El latigazo de su retirada emocional fue violento. Asintió, volviendo a su personaje clínico como si se pusiera un pesado delantal de plomo. A las 3 de la madrugada, la casa estaba llena de gente. Hombres con trajes oscuros se movían con una eficiencia silenciosa y practicada.
No había sirenas, ni luces intermitentes de ambulancia. El doctor Wyatt llegó, firmó el certificado de defunción con una pluma chapada en oro y se lo entregó a un hombre que Nora nunca había visto antes. Un equipo de una funeraria privada rodó una discreta camilla plateada por el pasillo. Nora estaba en la esquina de la habitación sosteniendo su maletín médico. Su trabajo había terminado. La paciente se había ido. Gabriel estaba en el umbral, viendo a los empleados de la funeraria cerrar la bolsa negra. No había mirado a Nora desde que se apartó de la pared. Estaba fumando un cigarrillo, allí mismo en el pasillo, la ceniza cayendo sobre el impecable suelo de caoba. Cuando la camilla pasó a su lado, no se movió para tocarla. Simplemente dio otra calada. «Señor Gallo», dijo Nora en voz baja, acercándose a él. «He registrado sus últimos medicamentos. La agencia enviará el papeleo de cierre mañana». Gabriel exhaló una larga columna de humo. Finalmente la miró. Sus ojos estaban completamente muertos. Eran los ojos de un tiburón navegando en aguas profundas. «Jude te acompañará a tu coche», dijo Gabriel. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre grueso y sellado. Lo extendió. «Tu paga final más el bono». Nora miró el sobre. Era exactamente como el que le había dado por salvar la vida de Jude. Una transacción, una indemnización por despido. «Gabriel», empezó ella, bajando la voz. Extendió la mano, queriendo tocar su brazo, queriendo encontrar al hombre que la había besado en la oscuridad. Él retrocedió. El movimiento fue pequeño, pero se sintió como una puerta cerrándose en su cara. «Gracias por sus servicios, Nora. No vuelva a esta casa». Se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en las sombras del ala oeste. Nora se quedó sola en el pasillo. Jude, pálido pero de pie, apareció unos momentos después. Hizo un gesto hacia la puerta principal. «La acompañó a la salida, señora». Nora condujo colina abajo en silencio. La niebla era espesa, tragándose el espejo retrovisor. Arrojó el sobre al asiento del pasajero. No lloró. Solo sintió un vacío abrumador y sofocante en el pecho. 3 días después, la lluvia finalmente cesó, reemplazada por un frío cortante y amargo. Nora no fue invitada al funeral. Encontró los detalles buscando en los obituarios locales. Una misa privada en la Catedral de San Judas, seguida de un entierro en el cementerio de la Santa Cruz. Fue de todos modos. Aparcó su sedán barato a 1/4 de milla y caminó por los cuidados terrenos del cementerio. Llevaba un sencillo abrigo de lana negro y mantuvo la distancia, de pie bajo la sombra de un enorme roble, en una pequeña cresta, con vistas al lugar de la tumba. El funeral fue masivo. Una flota de todoterrenos negros bordeaba los estrechos caminos del cementerio. Había fácilmente 200 personas de pie alrededor de la tumba abierta. Políticos, capitanes de policía y hombres con cuellos gruesos y trajes a medida. Gabriel estaba al frente. Llevaba un pesado abrigo negro. Parecía granito tallado. Desde su posición, Nora observó los procedimientos. El sacerdote habló. El ataúd fue bajado. La multitud comenzó a dispersarse, ofreciendo condolencias en voz baja a Gabriel, besando su mejilla, estrechando su mano. Los recibió a todos con la misma escalofriante y vacía gracia. Entonces la multitud se abrió. Un hombre se acercó a Gabriel. Era mayor, caminaba con un bastón con punta de plata. Llevaba un abrigo de pelo de camello. Incluso desde la distancia, Nora pudo sentir la repentina y violenta tensión que se apoderó del aire. Los guardias de Gabriel, Benny, Jude y una docena más se movieron, sus manos moviéndose sutilmente hacia sus cinturas. El hombre mayor se detuvo frente a Gabriel. Sonrió. Era una cosa fea y afilada. Le dio una palmada en el hombro a Gabriel. Se inclinó y le susurró algo al oído. Gabriel no se inmutó. Simplemente lo miró fijamente. El hombre mayor se rió, se dio la vuelta y regresó a su coche. Nora no sabía quién era el hombre, pero sabía lo que representaba. El alto el fuego había terminado. Rosa Gallo estaba bajo tierra, y los lobos estaban al acecho. Mientras los últimos coches comenzaban a alejarse, Gabriel se quedó solo junto a la tumba. Cogió un puñado de tierra, lo arrojó sobre el ataúd de caoba, luego se dio la vuelta. Miró directamente hacia el roble, directamente hacia Nora. Sabía que ella estaba allí. Siempre lo había sabido.
Se miraron fijamente a través de 200 yardas de hierba cubierta de escarcha. Nora esperó a que él hiciera un gesto, asintiera, le diera cualquier señal de que debía bajar esa colina y pararse a su lado. Gabriel le dio la espalda, se subió a su todoterreno blindado y se fue. La agencia la despidió a la mañana siguiente. Incumplimiento de contrato, dijo el director, deslizando un papel sobre su escritorio. La familia Gallo pagó su contrato en su totalidad, más un enorme acuerdo de confidencialidad, pero solicitaron que fuera eliminada de la lista activa, con efecto inmediato. Nora firmó el papel sin leerlo. Salió de la agencia y se adentró en la tarde gris. Ahora tenía dinero. El sobre que Gabriel le había dado esa noche, combinado con el acuerdo, era suficiente para pagar las deudas restantes de Brad, cubrir sus impuestos atrasados y comprar una casa en los suburbios al contado. Era libre. Se sentía como una sentencia de prisión. Pasó la semana siguiente empacando su apartamento. Compró un billete de ida a Seattle, un nuevo comienzo. Las cajas estaban apiladas junto a la puerta. El vuelo era a las 6 de la mañana del día siguiente. Eran las 9 de la noche, cuando se dio cuenta de que se había quedado sin cinta de embalar. Nora se puso una chaqueta y bajó por la escalera de su decadente edificio de apartamentos. Las farolas de afuera parpadeaban, proyectando largas sombras amarillentas sobre el pavimento mojado. La bodega de la esquina estaba a solo 2 manzanas. Llegó exactamente a una manzana. Una furgoneta negra se detuvo en la acera, sus neumáticos silbando contra el asfalto mojado. La puerta lateral se abrió antes de que el vehículo se detuviera por completo. 2 hombres saltaron. No llevaban trajes. Llevaban sudaderas oscuras, vaqueros y botas pesadas. Los instintos de Nora se dispararon. No gritó. Giró sobre sus talones, clavando sus botas en el pavimento y corrió hacia el callejón a su izquierda. Era rápida, pero ellos estaban preparados. Un tercer hombre salió de las sombras del callejón, bloqueándole el paso. La agarró por la parte delantera de la chaqueta. «Tranquila, enfermera», gruñó, estrellándola hacia atrás contra la pared de ladrillo del edificio. El aire salió de sus pulmones en una ráfaga violenta. Nora no entró en pánico. Su mente se volvió clínicamente fría, de la misma manera que lo hacía cuando un paciente se desplomaba. Miró al hombre que la sostenía. Tenía una cicatriz irregular que le subía por el costado del cuello. Levantó la rodilla, apuntando a su ingle. Conectó. El hombre siseó, su agarre aflojándose lo suficiente. Nora se giró, bajando el codo con fuerza sobre el puente de su nariz. El cartílago crujió. La sangre salpicó su chaqueta. Se liberó, dando 3 pasos hacia la calle. Pero los otros 2 hombres ya estaban allí. Algo pesado y contundente golpeó la parte posterior de su cráneo. El mundo brilló cegadoramente blanco. Luego se sumió en una oscuridad nauseabunda y giratoria. Sus rodillas se doblaron. Sintió manos agarrándola por los brazos, arrastrándola por el cemento. La empujaron al suelo metálico de la furgoneta. Las puertas se cerraron de golpe. El motor rugió. Nora parpadeó, tratando de despejar la sangre y la visión doble de sus ojos. Le dolía la cabeza a gritos. Estaba tumbada de lado en la oscuridad. La furgoneta olía a humo de cigarrillo rancio, a metal húmedo y a sudor. «¡Átenle las manos!», ladró una voz desde el asiento del copiloto. Era el hombre al que había golpeado. Sonaba nasal, ahogado por la sangre. «Búsquenle rastreadores». Unas manos la voltearon. Alguien le tiró de los brazos hacia atrás, envolviendo sus muñecas con gruesas y mordaces bridas de plástico. «Están cometiendo un error», jadeó Nora, saboreando el cobre. «¡Cállate!», dijo el hombre que la ataba, revisando sus bolsillos. Tiró su teléfono al suelo y lo aplastó bajo su bota. «El jefe quiere a Gallo. Gallo te quiere a ti». Matemáticas simples. El hombre mayor en el funeral con el bastón. La comprensión la golpeó como un cubo de agua helada. Gabriel había pagado la deuda de su exmarido con la banda del lado sur, pero no la había borrado del tablero. Simplemente había resaltado su valor. La furgoneta giró bruscamente a la izquierda, lanzando a Nora contra la pared de metal. Se movían rápido. «Llámalo», dijo el hombre de la cicatriz. «Dile que tenemos a la enfermera. Dile que se reúna con nosotros en el patio de trenes solo o empezaremos a enviarle sus dedos por correo». Nora cerró los ojos. «No vendrá», pensó.
Se fue. Me excluyó. El sonido de cristales rompiéndose interrumpió sus pensamientos. No era una ventana. Era todo el parabrisas trasero de la furgoneta hundiéndose. Siguió un crujido metálico pesado y ensordecedor. La furgoneta se sacudió violentamente hacia adelante, coleando fuera de control. Nora fue lanzada al aire, cayendo de nuevo sobre el suelo. Alguien acababa de embestirlos a 60 millas por hora. «¿Qué demonios fue eso?», gritó el conductor. «Está detrás de nosotros». «Dispárale», gritó el hombre de la cicatriz. Sacaron las armas. El rugido ensordecedor de disparos automáticos estalló dentro del espacio cerrado de la furgoneta, la presión del sonido haciendo vibrar los dientes de Nora en su cráneo. Los hombres disparaban por la ventana trasera reventada. Otro impacto violento. Metal se desgarró contra metal. La furgoneta fue empujada de lado, los neumáticos chirriando inútilmente contra el pavimento. El conductor perdió el control. La furgoneta se estrelló contra un pilar de hormigón de un puente. El impacto fue catastrófico. El mundo se volteó de lado. Nora fue lanzada como una muñeca de trapo en una secadora, su hombro golpeando contra un puntal de acero. Luego, un silencio sepulcral, roto solo por el siseo de un radiador roto y el gemido del metal doblándose. Nora abrió los ojos. La furgoneta estaba de costado. Estaba enredada en la parte de atrás. El hombre que le había atado las manos yacía completamente inmóvil cerca de los asientos delanteros arrugados. El hombre de la cicatriz gemía, tratando de salir por la ventana del pasajero. Pasos crujieron sobre el cristal roto afuera. Lentos, metódicos. Una sombra cayó sobre el lado del pasajero. Una mano se extendió, agarró al hombre de la cicatriz por la capucha de su sudadera y lo sacó por la ventana rota. «¿Dónde está ella?», exigió una voz. Era una voz que pertenecía al mismo diablo. «Está en la parte de atrás». «Está viva», gritó el hombre de la cicatriz, sollozando. 2 disparos con silenciador resonaron en la noche. El hombre de la cicatriz dejó de gritar. Las puertas traseras de la furgoneta fueron arrancadas. El metal gritó en protesta. Gabriel estaba allí. No llevaba traje. Llevaba equipo táctico. Un chaleco portaplacas negro sobre un suéter oscuro. Tenía una pistola con silenciador en la mano derecha. Su rostro estaba salpicado de sangre que no era suya. Sus ojos estaban desorbitados, salvajes y absolutamente aterradores. Vio a Nora tirada en el suelo. Dejó caer la pistola. Golpeó el pavimento con un ruido metálico. Se arrastró entre los restos, sin importarle el cristal dentado que rasgaba su ropa. La alcanzó, la agarró por los hombros, atrayéndola contra su pecho. «Nora, Nora, mírame», ordenó, su voz temblando violentamente. Ella parpadeó hacia él. No sentía las manos. Le sangraba la cabeza, pero vio su rostro. La armadura había desaparecido. El don se había ido. Era solo Gabriel, y estaba aterrorizado. Sacó un cuchillo de su cinturón y cortó las bridas de sus muñecas. Pasó sus manos por sus brazos, su cuello, buscando agujeros de bala. «Estoy bien», susurró, con la voz ronca. «Estoy bien». Él soltó un sonido entrecortado y roto. La apretó contra su pecho, enterrando su rostro en su cuello, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. «Pensé que te había perdido», respiró contra su piel. «Pensé que te habían atrapado. Me dijiste que no volviera», dijo Nora, apoyando su pesada cabeza en su hombro. «Mentí», susurró Gabriel. La tomó en brazos, sacándola de la furgoneta destrozada y llevándola al aire helado de la noche. «He estado aparcado fuera de tu apartamento todas las noches desde que ella murió. Simplemente no podía dejar que me vieras». La llevó hacia un enorme todoterreno negro abollado, aparcado de lado en la calle. Benny estaba de pie junto a la puerta del conductor, sosteniendo un rifle de asalto, escaneando la calle vacía. Gabriel la puso en el asiento del pasajero. No le soltó la mano. El piso franco era un sótano de hormigón sin ventanas, debajo de un almacén en los muelles. Hacía frío, olía a agua salada y a polvo viejo. Nora se sentó en una silla plegable de metal bajo una dura bombilla fluorescente. Tenía un vendaje de mariposa sobre el corte en la línea del cabello y un enorme hematoma floreciendo en su pómulo. Gabriel se sentó en una caja frente a ella.
Se había quitado el chaleco táctico. Su suéter negro estaba rasgado en el hombro, revelando un corte feo y dentado del parabrisas destrozado de la furgoneta. Sangraba lentamente, pero se negó a dejar que ella lo mirara hasta que estuviera seguro de que no tenía una conmoción cerebral. «Estoy bien, Gabriel», dijo Nora por cuarta vez. Buscó en el botiquín de primeros auxilios que Benny les había traído. Sacó una aguja, hilo y una botella de yodo. «Quítate el suéter». Gabriel la miró fijamente. Lentamente se quitó el suéter por la cabeza, haciendo una mueca de dolor cuando la tela tiró de la herida. Su pecho estaba cubierto de viejas cicatrices, heridas de cuchillo, marcas de quemaduras, el mapa de una vida violenta. Nora se levantó, se movió entre sus rodillas y comenzó a limpiar el corte en su hombro con una gasa empapada en yodo. Él siseó por el escozor, sus manos agarrando sus caderas para estabilizarse. «El hombre del bastón», dijo Nora en voz baja, enhebrando la aguja. «¿Quién es?» «Sal Marano», dijo Gabriel, mirando su clavícula. «Controla los puertos». Pensó que con mi madre muerta, estaría distraído, débil. Pensó que podría usarte como palanca para que le entregara las líneas de distribución. ¿Usarme como palanca? Nora hizo una pausa, con la aguja suspendida sobre su piel. ¿Cómo sabía de mí? Porque eres la única civil que he traído a mi casa, dijo Gabriel. Finalmente la miró a los ojos. Porque cuando me alejé de su tumba, te miré a ti en lugar de a él. Lo ven todo, Nora. Vieron una grieta en la armadura. Nora clavó la aguja en su piel. Él no se inmutó. Apretó la sutura. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, atando el primer punto. Marano está muerto, dijo Gabriel. Las palabras fueron pronunciadas con una escalofriante naturalidad. Benny y Jude se están encargando de sus lugartenientes esta noche. Para mañana por la mañana, la banda del lado sur no existirá. No habrá represalias. Nora siguió cosiendo. No preguntó cómo se estaban encargando. No quería saber la mecánica de la masacre que ocurría sobre ellos en la ciudad. ¿Y yo?, preguntó. El agarre de Gabriel en sus caderas se tensó. Tengo un avión esperando en una pista de aterrizaje privada. Un nuevo pasaporte. El nombre está completamente limpio. Hay $3 millones en una cuenta en el extranjero, vinculada a él. Te subes al avión, vas a Suiza y nunca miras atrás. Nora se detuvo. Lo miró. Me estás enviando lejos. Te estoy salvando la vida. La voz de Gabriel se quebró, subiendo de volumen. Soltó sus caderas y se pasó las manos ensangrentadas por la cara. Mira lo que pasó esta noche, Nora. Te metieron en una furgoneta. Iban a descuartizarte para llegar a mí. Traigo la muerte a todo lo que toco. Mi padre, mi madre y ahora tú. Tu madre murió de demencia, Gabriel. Espetó Nora, con voz dura. Tú no la mataste. La mantuviste a salvo. No puedo mantenerte a salvo, gritó él, levantándose. Se alejó de ella, las sombras del sótano aferrándose a él. Soy un monstruo, Nora. ¿Entiendes eso? Acabo de ejecutar a 2 hombres en la calle, y no sentí una maldita cosa. Soy exactamente lo que mi madre pensaba que era. Nora se quedó junto a la silla de metal. Miró la sangre en sus manos. La sangre de Gabriel. La sangre de los hombres en la furgoneta. Sé lo que eres, dijo Nora en voz baja. Gabriel dejó de caminar. La miró, con el pecho agitado. Sabía lo que eras el día que entré en esa casa, continuó Nora, acercándose a él. Vi la sangre en el suelo. Pincé la arteria de Jude. Sabía exactamente de quién era el dinero que estaba aceptando. No insultes mi inteligencia, fingiendo que soy una chica ingenua que necesita ser rescatada del lobo feroz. Acortó la distancia entre ellos. No se inmutó ante su energía violenta. Se metió de lleno en ella. He pasado toda mi vida cuidando a gente moribunda, dijo Nora, su voz bajando a un susurro feroz. He sostenido las manos de hombres buenos que murieron gritando, y de hombres malos que murieron pacíficamente mientras dormían. Al universo no le importa si eres bueno o malo, Gabriel. Solo le importa quién queda en pie al final. Levantó la mano, colocando sus manos en su pecho desnudo y lleno de cicatrices. No quiero el pasaporte, dijo Nora. No quiero el dinero. Quiero al hombre que no me dejó ir. Gabriel la miró fijamente. La violenta tormenta en sus ojos se rompió, reemplazada por un asombro profundo y aterrador. Levantó las manos,
enredándolas en su cabello, levantando su rostro hacia el suyo. «Si te quedas», susurró Gabriel, con la voz temblorosa, «nunca podrás irte. Quemaré la ciudad antes de dejar que alguien te aleje de mí». «Entonces, que arda», respondió Nora. Gabriel la besó. Fue una reclamación, un juramento de sangre sellado en la oscuridad, con olor a yodo y pólvora. La apoyó contra el frío pilar de hormigón del sótano, su boca devorando la de ella, sus manos trazando las líneas de su cuerpo como si estuviera trazando el mapa de su nueva religión. Nora rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca, anclándolo a ella. Sabía la realidad de lo que estaba haciendo. No estaba entrando en un cuento de hadas. Estaba entrando en el inframundo. Se estaba encadenando a un hombre que gobernaba a través del miedo y la violencia. Pero mientras sus manos la sostenían con fuerza, mientras el latido de su corazón martilleaba contra el suyo, se dio cuenta de que no le importaba. Había terminado de huir. Había terminado de ser la víctima. Ahora era Nora Gallo, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Nora tomó su decisión, cambiando su vida tranquila por el mundo peligroso y embriagador de Gabriel Gallo. ¿Tomó la decisión correcta, o simplemente selló su propio destino en el mundo criminal? Si te encantó este oscuro y apasionante romance de mafia, dale al botón de me gusta y compártelo con un amigo al que le encanten las historias intensas y realistas. ¿Qué crees que sucederá ahora que Nora está completamente dentro del negocio? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de audio originales y emocionantes. Nos vemos en la próxima.